Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó. El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia». El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico, si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada». Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó». El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto.
En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico, si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos.
Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo. En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó». El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico o si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja
de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó». El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico, si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo, animado, y predicó con dedicación y celo.
Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia a un matrimonio de gran referencia en aquella congregación, interrumpe al pastor y dice: «Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada». Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó». El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia». El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico, si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor.
Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada». Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó». El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia». El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico, si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó. El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto.
En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico o si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos.
Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo. En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó». El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico, si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia a un matrimonio de gran referencia en aquella congregación, interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja
de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó». El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Esta fábula o parábola, o como le queramos llamar, es algo que saqué de internet. No sé si es verídico, si es inventado, no sé quién es el autor, en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo.
Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada». Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaban en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó. El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia». El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico o si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor.
Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasaba y la gente no llegaba. Después de 15 minutos entraron 3 niños y transcurridos 20 más entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar con las 5 personas. En el transcurso del culto entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y con una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo animado y predicó con dedicación y celo. Terminó el culto y cuando se marchaba para su casa fue asaltado. Fue golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa le hacía las curaciones de las heridas en casa, él describió aquel día fatídico y catastrófico como el día más triste de su vida, el día más fracasado de su ministerio y el día más infructífero de su carrera. Y pasó el tiempo. Transcurridos 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dicen: «Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar en la iglesia y dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino por lugares distintos. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Y puedo decir que a día de hoy estamos aquí en el hogar y con la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: «Pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Y cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio con la cuerda en las manos. En esa noche, el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo». En la puerta de entrada había un obrero, un ujier, que recibía a las personas y gritó: «Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó». El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla. Cuando despertaba por la mañana decidí entrar en esta iglesia». El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, en que se consideraba como una noche de fracaso, en realidad fue una noche donde Dios demostró todo su poder y de lo más vil generó riqueza en los corazones. Así es nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta fábula podemos percibir algo muy importante que está escrito en Isaías 55:11 y dice así: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Esta fábula o parábola o como le queramos llamar es algo que saqué de internet, no sé si es verídico, si es inventado, no sé quién es el autor en caso de que tenga autoría, pero me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros y nos da una enseñanza de mucho provecho. Así que hay que tenerlo claro. Las palabras de Dios nunca vuelven vacías. O sea, sembramos la semilla y tarde o temprano germina y da su fruto. Así es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y llene vuestros corazones con todo su amor.